orar es porque es un mandato establecido por Jesús. Es un mandato establecido por ¿quién? Por Dios. Es un mandato que la Biblia nos dice en la bendita palabra de nuestro amado Padre Celestial. Entonces dice velar y orar, mandato. Establecido. Es un mandato que Dios nos dijo. Debemos velar y orar. Eso es lo que nosotros debemos hacer diariamente. ¿Por qué no lo hacemos? La pereza, el desánimo, los afanes de este mundo, la radio. Bueno, la radio hoy casi nadie escucha radio, sí. No, es raro que en la casa haya una radio. Yo recuerdo tanto cuando estaba pequeño, en la casa siempre había un radio encendido. Pero hoy en día ya no. Hoy en día ya no se escucha. Es raro ver una radio, ¿sí o no, pastor? En las casas. Yo tengo una pequeña radio viejita ahí en la casa y a veces mi esposa la enciende. Pero es rara la vez que se enciende. Se enciende más el televisor. Nosotros en nuestra época tuvimos un televisor, pero muchos años después de que nosotros estábamos pequeños. Y era blanco y negro. Hoy en día es a color, HD, bueno, en fin, cantidad de cosas. Pero ¿sabe qué? El Señor nos dice que es una orden establecida por Él. La oración es la condición establecida de Dios para obtener su ayuda. Si tú y yo no oramos, Dios no nos va a ayudar. ¿Cómo que no nos va a ayudar? No nos va a ayudar. ¿Sabe por qué? Porque si tú tienes un problema y tú no se lo comunicas a tu padre no te va a ayudar. En lo natural es lo mismo. Si tú tienes una situación y tú no se la comunicas a tu esposo, a tu esposa, si tú eres joven y no se la comunicas a tu padre no te va a poder ayudar. ¿O estoy equivocado? Así son las cosas. Pero también hay un segundo punto. Y el segundo punto es que para mantener viva nuestra relación con Dios y vivir cerca de Él. Cuando nosotros oramos como mandato establecido por Él, nosotros vamos a mantener nuestras vidas en relación con Él y vivir cerca de Él. Es increíble que cuando tú y yo oramos, nos acercamos más a Dios. Y sabe que tú empiezas a conocer ese Dios de la Biblia. Cuando tú empiezas a orar más y más, empiezas a conocer más a ese Dios de la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque la lectura de la Biblia y la oración te hacen conocer más de Dios. Te hacen conocer verdaderamente quién es ese Dios al cual tú le estás hablando, ese Dios al cual tú le estás pidiendo, ese Dios al cual tú le estás clamando. Entonces, si alguien tiene un amigo, voy a decirles esto. Si tú y yo tenemos un amigo y dejamos de comunicarnos con él, ¿qué pasa? Se enfría la relación, ¿cierto? Ya no hay comunión entre ese amigo. Eso me ha pasado a mí. Los amigos que yo dejé en Colombia, yo no volví a hablar con ellos y ya se enfrió la relación. Yo no sé absolutamente nada de ellos. Y eso mismo pasa cuando nosotros dejamos de orar, cuando nosotros dejamos de clamar a Dios, cuando nosotros dejamos de tener esa intimidad, velar y orar. Cuando nosotros velamos, cuando nosotros oramos, tenemos nuestra relación con Él y nunca Él nos va a dejar y nunca Él nos va a abandonar, porque su palabra lo dice: no te dejaré, no te desampararé. ¿Y cuántos quieren que Dios lo desampare? Nadie, ¿cierto? ¿Cuántos Dios quiere que no lo deje? Amén. Gloria a Dios. Yo no quiero que el Señor me deje, pero ¿sabe cómo nosotros hacemos que Dios nos deje? Cuando nosotros dejamos de orar, cuando nosotros buscamos más otras cosas que buscar el rostro de Jesús, que buscar el rostro de Dios. ¿Sabe que los afanes de la vida, vuelvo y lo digo, nos apartan de orar? Nos apartan de tener una intimidad con Dios. El trabajo, el estudio. Yo no estoy diciendo que no trabaje, que no estudie. Yo no estoy diciendo eso. Simplemente tú tienes un tiempo para tu trabajo, pero también debes sacar un tiempo para hablar con Dios. Un tiempo para decirle: Señor, me pasa esto, Señor, me pasa aquello. Un tiempo para contarle las cosas a Él. Y yo estoy seguro que el Señor te va a responder y te va a decir qué debes hacer, cómo lo debes hacer, por dónde caminar y por dónde no caminar. ¿Sabe que muchas veces nosotros nos estrellamos y constantemente porque nosotros no pedimos dirección de Dios? Porque nosotros hacemos las cosas creyendo que no, yo voy a hacer esto, pero vuelvo y digo, así como la historia de este boxeador, tú pides dirección a Dios por todo lo que tú vas a hacer. Yo me he estrellado grandemente y fuertemente porque no he pedido dirección de Dios.
Pero cuando nosotros nos acostumbramos a pedir dirección de Dios en todo lo que hacemos, escucha bien, en todo lo que hacemos, tenlo por seguro que el Señor te va a bendecir, el Señor te va a guardar, el Señor te va a proteger.